Vamos a continuar hablando sobre el análisis de biomarcadores de efecto, pero en este caso desde la perspectiva de los gases asfixiantes, del tema de los gases asfixiantes, como por ejemplo el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas, es tóxico y se genera por la combustión incompleta de combustibles fósiles como por ejemplo combustión de la gasolina, del aceite y del carbón. También cuando hay combustión de la madera y del tabaco. Fíjense cómo el monóxido de carbono es una molécula formada por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno y es diferente al dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono que tenemos acá, es CO2, pero el monóxido de carbono es CO. Y el monóxido de carbono tiene una particularidad que lo hace muy peligroso y es que es un gas incoloro. Además, no tiene olor característico ni causa irritación, por lo que siempre que haya una fuga o haya una alta concentración de monóxido de carbono en el aire, nadie lo va a detectar porque no tiene olor, no tiene color y no irrita, ¿sí? Es totalmente silencioso o invisible. Las fuentes de emisión más importantes de monóxido de carbono, la más importante de hecho, son las emisiones vehiculares. Todos los vehículos que están utilizando gasolina, diésel, etcétera, y todo tipo de combustibles que provienen del petróleo, durante el proceso de combustión, generan monóxido de carbono. Los incendios forestales, y entonces acá ustedes pueden empezar a asociarlo con diferentes profesiones o labores. Los bomberos estarán expuestos al monóxido de carbono cuando están en su trabajo, claro que sí. Todo lo que tenga que ver con gasodomésticos, todo lo que tenga que ver con la industria y lo que tenga que ver con las emisiones de las industrias. Aquí siempre entonces encontraremos monóxido de carbono, pero como les mencioné, la principal fuente que representa del 75 al 95% del monóxido de carbono que se genera en el mundo es causado por las emisiones de los vehículos. Ustedes imaginarán que dentro de los vehículos, pues obviamente puede haber una filtración de ese monóxido de carbono y así es. Dentro de los vehículos se puede encontrar entre un 10 a un 12, perdón, entre 10 a 12 partes por millón de monóxido de carbono. Pero fíjense que las emisiones, lo que sale por el exhausto de estos vehículos, está en una concentración altísima de monóxido de carbono de 100.000 partes por millón aproximadamente. Altas concentraciones de monóxido de carbono también se encuentran en lugares, espacios confinados como garajes, parqueaderos, túneles y alcantarillas. De hecho, hay muchos casos, ustedes creo que pronto han escuchado noticias, de trabajadores que cuando ingresaron a alcantarillas o a túneles cayeron desmayados inmediatamente. Y esto ocurre porque usualmente en estos espacios confinados puede haber como migración y filtración de monóxido de carbono y acumulación. Como son lugares poco ventilados, en el momento que un trabajador ingresa, pues se puede encontrar con unas concentraciones de monóxido de carbono tan altas que incluso ni siquiera le dan tiempo al trabajador de reaccionar. ¿Cómo funciona todo el proceso tóxico cinético y tóxico dinámico de la intoxicación con monóxido de carbono? Resulta que el monóxido se va a inhalar. Una vez que se inhala, este es el monóxido, mírenlo acá, como este monstruo. Está como transparente, es blanquito, nadie lo ve, nadie lo detecta. Es inhalado, ingresa a los alvéolos del pulmón. Y en los alvéolos del pulmón, entonces tenemos van pasando cerca de los alvéolos pulmonares, van pasando los capilares, es decir, unas venas, en donde ¿qué es lo que ocurre? Que los glóbulos rojos que van en la sangre, usualmente en condiciones de no exposición, en condiciones normales, estos dos se adoran, el glóbulo rojo con el oxígeno. Mírenlo acá, en condiciones normales, ¿qué va a pasar? Que el glóbulo rojo se une al oxígeno y todos son felices porque ocurre el proceso de respiración. Entonces, el oxígeno puede ser transportado por la sangre
y llega al tejido, a todos los tejidos del cuerpo humano. Entonces las células están felices porque recibieron su oxígeno. Esto en condiciones normales. Pero cuando llega este invasor, que es el monóxido de carbono, resulta que el invasor atrapa al glóbulo rojo, lo captura. Mírenlo acá. Y no deja que el glóbulo rojo pueda capturar oxígeno. Entonces, esta sangre se va con glóbulos rojos desocupados que no tienen oxígeno, pero en cambio oxígeno tienen monóxido de carbono. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues que la sangre va a llegar sin oxígeno a los tejidos y los tejidos van a morir. Miren, no tenemos oxígeno, nos estamos ahogando y esto es lo que se llama una hipoxia tisular, que genera al final muerte celular. Si ocurre muerte celular, entonces la persona puede morir. En conclusión, y dicho de una forma muy textual, una vez inhalado el dióxido de carbono ingresa al alvéolo pulmonar y pasa rápidamente a la sangre, lo que ocurre acá. El monóxido de carbono en la sangre se une fuertemente a la hemoglobina de los glóbulos rojos, evitando que el glóbulo rojo pueda transportar el oxígeno. Mírenlo acá, glóbulo rojo que ya no puede transportar oxígeno. Esto genera hipoxia tisular por falta de oxígeno. Hipoxia tisular. Los órganos más afectados por la falta de oxígeno son corazón y cerebro. Si esto lo viéramos como siempre les digo yo, con un microscopio más potente que nos permitiera como ver a nivel molecular qué es lo que está pasando, resulta que en las condiciones normales, cuando todo funciona bien, que todos están felices como en esta imagen, este glóbulo rojo, los que fueron a la práctica de laboratorio ya me entienden un poco más, porque ese día hablamos de glóbulos rojos, hablamos de la función de los glóbulos rojos en la sangre. Este glóbulo rojo por dentro está repleto de hemoglobina. La hemoglobina es esta molécula que está acá. Si nos damos cuenta, la hemoglobina en el centro tiene hierro. Y este hierro es el que se une al oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina, que es toda esta molécula, se une al oxígeno, esta molécula se llama oxihemoglobina y todos están felices porque puede llegar oxígeno a las células, células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo silencioso, CO, llega acá? El CO, entonces, es como más activo, más vivo, más afín al hierro. Y se pega fuertemente a este hierro de la hemoglobina y no deja espacio para el oxígeno. Entonces, se sienta acá sobre el hierro, se queda ahí aplastado, como dijéramos, súper fijo, pegado, no lo quita de ahí nadie. Y esta unión puede durar más o menos 6 horas. 6 horas el monóxido de carbono pegado al hierro de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina pues no va a poder transportar oxígeno y los tejidos se van a quedar sin oxígeno. Cuando se forma esta híbrido o esta molécula que es la hemoglobina unida al monóxido de carbono, estamos hablando de la formación de una nueva molécula que se llama carboxihemoglobina. Y es precisamente esta carboxihemoglobina la que yo voy a medir si sospecho o si quiero monitorear trabajadores expuestos al monóxido de carbono. Ahora, comprendamos un poquito más bajo qué condiciones empiezan a generar los síntomas. Realmente todos estamos expuestos al monóxido de carbono, ¿sí? Porque todos estamos montados en un vehículo donde ya vimos que más o menos puede haber una concentración de monóxido de carbono. También estamos a veces en trancones, lugares que están muy llenos de contaminación de los exhaustos de los vehículos y allí pues va a haber más concentración de monóxido de carbono. Si estamos cerca de alguien que fume, también vamos a estar inhalando monóxido de carbono. Entonces, todos estamos expuestos al monóxido de carbono y es normal que todos tengamos ciertos niveles de carboxihemoglobina, pero niveles bajos. Los efectos empiezan a ocurrir cuando la concentración sube. Entonces, hablamos de que a 10 partes por millón de monóxido de carbono empieza a fallar el juicio, ¿sí? La persona como que empieza como si estuviera desconcentrada y su percepción visual disminuye. Luego, a 100 partes por millón,
Entonces comienzan a haber mareos, vómitos, miren aquí, mareos y vómitos, dolores de cabeza y cansancio. Con 200 partes por millón, entonces hay pérdida de la conciencia. Aquí vemos que hay acortamiento de la respiración. Puede haber un tema ya a nivel cardíaco, una taquicardia, el corazón intentando bombear más sangre para poder llevar oxígeno a los tejidos, porque empieza a haber una hipoxia y la respuesta inmediata del corazón es empezar a bombear más rápido, pero pues en su esfuerzo, pues que no sirve de nada finalmente, porque por más que esté bombeando más, que esté latiendo más veces por minuto, que la frecuencia cardíaca aumente, pues la hemoglobina no está sirviendo porque está bloqueada. Recuerden, esta es la hemoglobina y se le puso encima el monóxido de carbono y no la deja pegarse al oxígeno. Entonces al final, ¿qué puede ocurrir? La muerte. Se sabe que con 1000 partes por millón, entonces ya el individuo puede morir. ¿Qué efectos ocurren? Esto que les acabo de mencionar es más para las exposiciones agudas, ¿sí? Exposiciones a altas concentraciones en lapsos de tiempo cortos. Pero cuando tenemos trabajadores que están expuestos de forma frecuente y constante durante años al monóxido de carbono en niveles bajos, es decir, niveles menores a 25 partes por millón, entonces comenzamos a ver otro tipo de efectos, por ejemplo, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, déficit o disminución de la memoria, baja concentración y atención y temblores tipo parkinsonismo. Y miren que acá tenemos dos gráficas de trabajadores que pueden estar expuestos a concentraciones bajas de monóxido de carbono de forma crónica. Recordemos que crónico significan exposiciones de más de 3 meses de duración. Entonces todo esto que estamos viendo es aplicable para bomberos, servicio de vigilancia privada, también todo lo que es los servicios de vigilancia que hace la Policía Nacional, ya sea en espacios cerrados, confinados, túneles, en las vías, en las carreteras donde hay concentraciones más altas de monóxido de carbono. Si revisamos en HAZMAP, vamos a encontrar que el BEI, indicador de exposición biológica para evaluar a la exposición al monóxido de carbono, encontraremos que el biomarcador es la carboxihemoglobina en sangre. Recordemos cuál era la carboxihemoglobina, era esta molécula de acá. La cual no puede ser superior a 3,5%, y la muestra se debe tomar al final de la jornada laboral. También tenemos otro biomarcador que en este caso no sería un biomarcador de efecto, como este es un biomarcador de efecto, porque generó un efecto en una molécula, ¿sí? No estoy midiendo como tal el monóxido de carbono, pero tengo otro biomarcador que sí es de exposición, como los anteriores que hemos visto, que es la medición de monóxido de carbono en aire exhalado, el cual no puede ser superior a 20 partes por millón y se mide al final de la jornada laboral. Tenemos un TLB que es de 25 partes por millón. Y a continuación, en el siguiente video, vamos a hablar un poquito más de cómo interpretar el biomarcador de efecto, que es la carboxihemoglobina en sangre.